Tengan todos un buen día y sean bienvenidos a la clase de hoy de Desarrollo Humano Integral. En esta ocasión vamos a ver la parábola de la oveja perdida. Primeramente vamos a ver algunas de las curiosidades sobre las ovejitas. ¿Sabían que el pastor es aquel que vive entregado a un rebaño que está vinculado a sí mismo o a su familia? Las ovejitas no pueden vivir encerradas como los cerdos, por ejemplo, en un corral. Ellas no pueden vivir así porque es muy poco saludable para ellas, ya que si están encerradas se atrofian sus músculos. En cambio, ellas deben vivir sueltas, aprender a moverse sin restricciones, pero bajo los cuidados del pastor. Las ovejas son animales muy dóciles y completamente indefensas, porque si han visto a las ovejitas, ellas no tienen colmillos, como por ejemplo los perros, que si no les molesta ellos atacan, pero en cambio ellas son muy mansitas, eh, por lo que fueron domesticadas con el fin de aprovechar su lana, su carne, leche. En algunos países europeos se consume queso de oveja. ¿Habían escuchado ustedes que existe el queso de oveja? ¿O lo han probado? Creo que más en países occidentales, porque allá sí consumen mucho. Las crías de las ovejas se llaman corderos. ¿Sabían que en la Biblia se menciona la palabra oveja 298 veces? También sabían que las ovejas experimentan miedo cuando se les acerca un extraño o cuando son separadas de sus familias o grupos sociales con quienes establecen fuertes lazos emocionales. Además tienen buena memoria. ¿Quién se imagina un Belén sin sus ovejas y sus pastorcillos? Y es que en el nacimiento de Jesús también estaban presentes los pastores de Belén, pastores, porque cuidaban ovejas. Entonces las ovejas tuvieron un papel también muy importante, ya que gracias a su lana el niño Jesús pudo arroparse en sus primeros días de vida. Ahora les voy a contar la historia de de la oveja perdida. ¿Habían escuchado esta historia antes? Bueno, pero si no la han escuchado, vamos a ver las enseñanzas que nos deja esta historia, que es muy bonita. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar o a criticar. Este hombre, decían refiriéndose a Jesús, recibe a los pecadores y come con ellos, porque como recordamos, los judíos eran exclusivistas. Para ellos no existían otras personas que puedan predicar excepto ellos. Y tampoco, hagamos aquí un paréntesis, los fariseos eran hombres religiosos que se preocupaban por la observación ritual. ¿Y qué era la observación ritual? Bueno, se han escuchado o leído en el Antiguo Testamento, eh, les invito a leer si no lo han hecho, seguro con esta observación van a comprender mejor. En los primeros libros de la Biblia, desde Adán, ahí vemos, después de que pecaron se realizaban sacrificios de corderitos u ovejas, como observamos ahí en la imagen. Esto se realizaba como símbolo de ¿saben quién? A quien representaba era a Jesús, porque la promesa para ellos era que vendría el Mesías, entonces prometido y que iba a morir. Por lo que después que Jesús ya murió, se dejó de realizar estos sacrificios. Para este tiempo, por eso ya no se hacen, actualmente ya no se hacen sacrificios, ¿no es cierto?, de un animalito, porque como ya había muerto Jesús, entonces ya no tenía sentido que se siga sacrificando. Él era el Cordero de Dios que iba a morir. Entonces, eso también nos dice en Hebreos 7:27, que dice, pero nuestro sumo sacerdote, es decir, Jesús, se ofreció a sí mismo a Dios un solo sacrificio por todos nuestros pecados, válidos para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en el cielo.
Entonces sí quedaron claras las dos cosas, ¿no? Que el corderito simbolizaba ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? En este versículo, como vemos, y después de su muerte ya se le dejaron de realizar ¿qué cosa? Los sacrificios. Muy bien. Entonces, continuando con la historia, eh, al ver que los fariseos se creían perfectos por fuera, tan rectos, pero trataban mal a los demás, incluso ellos fueron los que quienes querían que Jesús muriera, porque su corazón se enduró. Así como hoy en día también existen fariseos llamados cristianos, ¿no? Que por fuera son bonitos, pero en realidad su corazón está muy lejos de Dios. Pero bueno, Dios conoce nuestros corazones y cada uno también debe preocuparse por su prójimo, ¿no? Así, en cambio, ellos no se preocupaban en lo más mínimo por los prójimos. Entonces, em, en fin, bueno, los fariseos se olvidaron del amor de Dios y el amor al prójimo, por lo que Jesús contó esta parábola que se llama la parábola de la oveja perdida. Como les mencioné, es una cortita historia que nos dice: entonces les dice Jesús a los fariseos: supongamos que ustedes tienen 100 ovejas, aquí vemos, ¿no? Muchas ovejas, 100 ovejas, y se pierde una de ellas. No dejan las 99 en el campo y van y buscan a la oveja para encontrarla. Entonces, cuando la encuentra, lleno de alegría la carga en sus hombros y cuando vuelve a casa al llegar se reúne con sus vecinos y les dice: alégrense conmigo, encontré la oveja que se me había perdido. Entonces, en Lucas 15:7 nos dice: les digo que así también habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por el 99 justos que no necesita arrepentirse. Entonces, ¿a qué se refiere o a quiénes representan las ovejitas? La ovejita perdida se refiere a nosotros, a todos nosotros, ¿no? Porque nosotros nos hemos apartado de Dios, tal vez por las preocupaciones diarias. A veces, bueno, siempre nos pasa que nos perdemos, es decir, hacemos cosas que sabemos que están mal. Y bueno, todos tranquilos, porque sí nos hemos apartado de Dios y que es parte, bueno, dejar de orar o rezar o como ustedes le llamen, tener esa comunión diaria con Dios, pero saben, Él está con los brazos abiertos. Él le gusta que nos comuniquemos con Él, Él está esperando escucharnos siempre y le gusta que le tomemos en cuenta en todas las decisiones que vamos a tomar en nuestro diario vivir. Nos dice en Juan 10:11: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, ¿sabían también que las ovejas no hacen ruido al morir o cuando las están trasquilando, como vemos aquí, ¿no? No reclaman, o sea, no se quejan cuando van a ser sacrificadas, no se enojan o intentan huir, como por ejemplo los cerditos, ¿no? Cuando les intentan matar, ellos hacen muchísimo ruido, o cualquier animal, pero a diferencia de todos los animales, las, las ovejitas no, no se dan por correr o gritar o llorar, ¿no? Ellas se quedan así en silencio, así como aquí les vemos cuando les están trasquilando. En Isaías 53:7 dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca como cordero, que es llevado al matadero. Entonces, como veíamos anteriormente, ¿no? Las ovejitas o los corderos, ellos se quedan quietitos. Entonces, así también Jesús se representa como el corderito en este caso, como que no se quejó, aunque fue llevado al matadero, es decir, le sacrificaron. Como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. En cambio, aquí se hace la ilustración o la comparación con el Cordero a Jesús en su muerte. Espero que les sirva la clase de hoy.
Estimados estudiantes, recuerden también realizar la tarea, enviarla a tiempo y bueno, muchísimas gracias por su atención, que Dios les bendiga y tengan un buen día. Hasta luego.